Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. encuentran? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bastante bien. Bien, bien. Muy bien. Ya esperando que se acabe el día para disfrutar el fin. Sí, maestro, ya con Algo su así, algo así. pelea. Bueno, más bien que se acaben las clases, ¿no? Para que disfruten el viernes. Su clase es la última. Una ¿no? semana más, profe, una semana más. Ya una semanita. Bien, pues vamos a darle para que pues ya nos vayan. Bueno, yo todavía tengo otra clase más, pero una menos. Paso lista rápidamente. Estamos a 19 de marzo. Alonso Martínez, Presente. Álvarez González, Ayala Saavedra, Presente. Barrera Ifarraguerri, Presente. Campuzano Chamonica, Presente. Celaya Cortés, Presente. Eires Zambriz, Presente. Flores Valencia, Presente. Franco Morales, Presente. Hernández Ortiz, Presente. Hernández Yep, Presente. Herrera García, Presente. Márquez Piñón, Presente. Martínez González, Presente. Martínez López, Presente. Marín Albarrán, Morales Molina, Presente. Isa Alcántara, Presente. Ponce de León Hernández, Presente. Ramos Coria, Presente. Ramírez Bravo, Presente. Romero Rodríguez, Presente. Alas Molina, Presente. Santana Saucedo, Presente. Sánchez de la Mora, Profe, le dejé un mensaje sobre la situación de mi compañera. Ok, muy bien. Sí, sí lo leí, nada más que no tuve tiempo de responder. Muy bien, no hay ningún problema. Tapia Juárez, Presente. Torres Ábalos, Presente. Torres Sierra, Presente. Busco Espinosa. Presente, profe. Muy bien. Ok. Profe, Sí, dime. nada más que yo no alcancé porque estaba teniendo un problemilla con el internet y hasta ahorita me pude meter. Soy Ok, Álvarez González. Álvarez. Ok, muy bien. Dame un segundo. Listo. Gracias, profe. De nada. Bien, tienen aquí ya la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok, déjenme conecto mi tablet rápidamente. Vamos ahora a ver otro polímero de los más comunes, pues a nivel industrial. Uno de los polímeros, pues también que tiene una cierta versatilidad. Los más comunes en cuanto a versatilidad, pues es habíamos hablado ayer, los poliésteres. En el caso del poliestireno, polipropileno, pues son de los más comunes, pues que tienen una gran cantidad de diversas aplicaciones. Uno de estos polímeros es el polipropileno. Este polipropileno pues es utilizado principalmente para fabricación de carcasas de materiales de electrodomésticos más bien,
algunos componentes de la industria automovilística, algunos artículos deportivos. Y bueno, podemos encontrar el polipropileno pues en estos pequeños protecciones que utilizamos cuando vamos a engargolar pues algún documento. Estas hojas o este plástico, esta hoja de plástico que le ponen en la parte superior y en la parte inferior de un documento, de un engargolado, pues están hechos de polipropileno. Es un material que es flexible, es un material que puede procesarse fácilmente. Y si ustedes observan la estructura del polipropileno, pues es muy similar también, es la más cercana a la del polietileno, solo con la diferencia de que el polipropileno pues ya está presentando aquí pues un grupo adicional, un grupo metil, adicionado pues a la cadena principal. Es muy similar al polietileno, solo con esa pequeña característica que ya tiene aquí un metil. Ya no es una cadena completamente lineal, sino que vamos a tener una cadena que va a generar pues una pequeña ramificación y puede generar en algún momento la posibilidad de algún entrecruzamiento. Es un material termoplástico. Tiene propiedades muy similares a la del polietileno, que es pues una alta elongación. Tiene una buena procesabilidad, o buen procesamiento más bien. Tiene una baja rigidez. Es un material más resistente que el polietileno, pero tampoco es tan considerable la diferencia entre resistencias del polietileno y el polipropileno. Si comparamos, por ejemplo, el polimetilmetacrilato con el polipropileno, pues sí podríamos decir que tiene una baja resistencia con relación al polimetilmetacrilato. Pero solamente analizando o comparando polietileno y polipropileno, tiene una ligera mayor resistencia el polipropileno. Vamos a ponerle aquí mejor resistencia que el polietileno. Muchos tipos de bolsas o muchos tipos también de pues contenedores que son utilizados para guardar alimentos pueden realizarse o hacerse principalmente de polietileno y de polipropileno, debido a que tienen características muy similares. Es un material termoplástico que se va a poder procesar a alta temperatura. Es un material reciclable también, el polipropileno, y que tiene una estructura química en su monómero, pues también relativamente sencilla, y va a propiciar pues, la formación de cadenas lineales con una pequeña ramificación por ese grupo metil. Podríamos simplemente poner un dibujito aquí esquemático. Polietileno, pues una cadena lineal. Polipropileno, sí, una cadena lineal debido a que es muy similar a la del polietileno, pero los grupos metil pueden formar estas pequeñas ramificaciones. No necesariamente las ramificaciones van a generar entrecruzamientos, se necesita pues adicionar un aditivo para generar que este metil pues tenga la forma CH2 y se pueda generar algún enlace con algún otro compuesto o con la cadena de otro, o más bien con otra cadena de ese mismo polímero para generar ese entrecruzamiento. Pero se necesita un aditivo que propicie esa reacción.
De forma inicial, pues simplemente sería una cadena lineal con pequeñas ramificaciones. Profe, Sí, dime. ¿por qué comentó que tiene baja rigidez? Porque comentábamos que tiene baja rigidez porque es un material que es flexible. Por ahí habíamos mencionado, creo que ayer, que más o menos no es una ley, pero si la resistencia es alta, generalmente se incrementa también la rigidez. La rigidez del material es su capacidad de deformación con una carga. Por ejemplo, un material rígido, pues a lo mejor, no sé, el concreto, pues es un material muy rígido, no se puede deformar. Pues un vidrio, por ejemplo, un cerámico, es un material muy rígido, no se puede deformar. ¿Qué se sacrifica cuando tiene alta resistencia y alta rigidez? Lo que se va a sacrificar, vamos a tener, pues, baja elongación. No es una ley, pero generalmente este comportamiento mecánico, digamos el 80-85% de los casos o de los materiales siempre se lleva a cabo. Ahora, como estábamos mencionando que tiene alta elongación, debido a que tiene pues una cadena lineal ligeramente ramificada, pues vamos a tener una alta elongación y va a ocurrir el proceso contrario. Alta elongación, y como es un material que tiene la capacidad de deformarse en una mayor medida, lo que va a suceder es que generalmente estos materiales van a presentar una baja rigidez. No es rígido, al contrario, es un material que tiene buena plasticidad. Por eso el polietileno, pues al ser un material que puede elongarse de una forma, tiene plasticidad, vamos a decirlo así, va a presentar una baja rigidez. Oh, ya, profe. Entonces ahí si quisiéramos aumentar su rigidez, usaríamos un aditivo. Exactamente, ese aditivo, imagínate que las cadenas de polipropileno, bueno, ya tengo una aquí, a lo mejor una cadena de polipropileno, puedo tener una cadena adyacente de polipropileno y simplemente los grupos metil pues van a estar aquí, no necesariamente van a reaccionar porque pues estos grupos simplemente son CH3. A lo mejor no, en primera instancia no son reactivos. ¿Qué necesitaríamos? Pues necesitaríamos un aditivo, necesitaríamos un compuesto que generara que este CH3 fuera ahora un CH2, pero ahora el carbono tendría la posibilidad de enlazarse con algo más. Ahí se podría generar este entrecruzamiento entre las cadenas y podríamos incrementar la rigidez del material, pero necesitamos un aditivo adicional. Ok, profe. Gracias. De nada. Me dicen cuando podamos cambiar. Por mi parte ya, profe. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. El poliestireno. El poliestireno, habíamos ya comentado un poquito sobre el poliestireno, que en este caso pues, lo podemos asociar al unicel. Pero bueno, cuando estamos hablando de unicel, estamos hablando de un poliestireno expandido. Habíamos hablado un poquito del poliestireno, que se genera pues ese material con baja densidad, debido a que
se agrega también pues un aditivo que va a generar que el material pues atrape una cierta cantidad de un gas derivado de la reacción del aditivo con el poliestireno y simplemente que empiece pues a hinchar esa estructura, porque podemos tener estructuras que sean pues de una mayor densidad, que sería pues como un material más rígido, más resistente, como lo tenemos ahí en la figura que le anoté el número 1, pero podemos también tener también la versión expandida, que es el unicel como tal que ya conocemos para la utilización de platos y vasos desechables. Este poliestireno pues es un material, un polímero utilizado principalmente para el embalaje, para el guardado de alimentos principalmente. En algunos casos pues es utilizado para la industria de la construcción. Por ahí no sé, no recuerdo si lo comentamos en clase. Uno de sus compañeros creo que por ahí nos indicaba que unas pequeñas bolitas de poliestireno o de unicel pues son utilizados, por ejemplo, en en un agregado de cemento o de concreto, pues principalmente para dar una mayor, ¿cómo se puede decir? No sé, a lo mejor una mayor capacidad de flexibilidad, no sé, de ese material que pues inicialmente es muy rígido, ¿no? También pues para no sé, el ahorro del material, para que sea menos pesada la estructura de concreto, una losa de concreto. Este tipo de polímero es un termoplástico también. Vamos a ponerle aquí, es un termoplástico. De forma general, vamos a anotar las propiedades. Similar al polipropileno y al polietileno, debido a que comparten una estructura un tanto similar, pues el material tiene buena procesabilidad o buen procesamiento. Tiene baja resistencia. Pero tiene también una buena plasticidad. Es un material que puede ser reciclado, tiene buena reciclabilidad. Y bueno, la estructura de este poliestireno, simplemente hay que observar que es similar a la del poliestireno. Nuevamente tenemos pues CH2 guión, tenemos CH. Podríamos decir que esta es la estructura, digamos, del polietileno, pero en el segundo carbono, en lugar de tener pues enlazados dos hidrógenos, vamos a tener solamente enlazado un hidrógeno y vamos a tener pues un anillo aromático. Este anillo aromático es el componente característico que tiene este poliestireno. Es un material termoplástico, como mencionábamos, prácticamente como en el caso del polipropileno. Estamos asumiendo que es una cadena lineal, pero que tiene pues acoplado o tiene un grupo funcional que es un anillo aromático. Este anillo aromático, de igual forma, pues lo que va a ocasionar es que esta cadena tenga una ligera ramificación, caso similar al poliestireno, perdón, al polipropileno. ¿Cuál es la diferencia entre el polipropileno y el poliestireno? Recuerden, el polipropileno tiene un grupo metil, un CH3, como grupo funcional o como grupo colgante,
y el poliestireno tiene un anillo bencénico. La diferencia radica en la reactividad del metil y en la reactividad del anillo bencénico. Como compuesto, el anillo bencénico pues tiende a ser un poco más estable o menos reactivo en comparación con el CH3. Pues esa estabilidad que tiene ese anillo bencénico, pues como no le brinda una facilidad, no le da esa facilidad a la cadena polimérica de que tienda a formar a lo mejor un entrecruzamiento. ¿Y esto qué va a propiciar? Que simplemente pues tengamos cadenas lineales con los grupos colgantes, pero sin la posibilidad tan alta de generar un entrecruzamiento. ¿Y esto qué hace? Que el material pues tenga cierta resistencia, pero que a la vez sea un material que tenga buena plasticidad. ¿Por qué? Porque como no se va a generar esa reticulación, como no se va a generar esa red debido al entrecruzamiento, pues vamos a tener un material que va a tener un buen conformado y va a tener una buena reciclabilidad. Como habíamos dicho ayer un poco, entre más complejo sea el monómero, una cadena a lo mejor, bueno, un monómero más grande que tenga diferentes compuestos, el peso molecular de ese monómero se incrementa su longitud, por lo tanto, vamos a tener pues un compuesto más pesado, más denso. Por ahí vimos el policarbonato, por ejemplo, que es un compuesto pues más complejo con relación a los otros que vimos. Pues es más pesado, es más denso, es más rígido. Y en el caso del polietileno, que es el más sencillo, el polipropileno, el poliestireno, que son de los monómeros más sencillos en la conformación de los polímeros, pues al contrario, tienden a ser más flexibles, tienden a ser menos pesados, pero es por la estructura de su monómero. Profe, Sí, dime. ¿el polietileno de alta densidad y el de baja densidad tienen el mismo monómero? El polietileno de alta densidad y el de baja densidad sí es el mismo monómero. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver con el grado de polimerización. Cuando tú tienes pues cadenas más cortitas, por ejemplo, pues el peso molecular de esa cadena es menor, es más bajo. Si tienes cadenas más largas con una mayor cantidad de monómeros, pues ese material o esa cadena es más pesada. Entonces vas a tener una mayor densidad. No sé, simplemente imagínate que tienes, por ejemplo, una cadena más cortita de polietileno, por ejemplo, y pues tienes cadenas más largas de ese mismo polietileno. Esto te va a implicar que los pesos moleculares de estas cadenas pues tiendan a ser diferentes. Cadenas más largas te hacen pesos moleculares más grandes, materiales más densos, y de forma general pues este sólido ya conformado va a ser más pesado en comparación con el polietileno de baja densidad, pero tiene que ver con el grado de polimerización. Gracias, profe. Sí, de nada. Ahora, recuerden. ¿Profe? Sí, dime. Bueno, es que yo tenía una duda sobre cuál es la diferencia entre el buen procesamiento y la buena reciclabilidad. Ok. El buen procesamiento se refiere a que tú vas a tener
ese buen procesamiento tiene que ver con la temperatura de fusión del polímero. Hay que recordar que termoplástico se refiere a que el material en un punto de temperatura va a poder, va a ser un material pues ya fundido, ¿no? Vas a tener un estado líquido, un estado viscoso. Comentábamos un poquito ayer, si tú tienes una temperatura muy alta de fusión pues de ese polímero, tú requieres más energía, requieres más fuerza a lo mejor de inyección o más fuerza de extrusión para procesar a ese material o a ese polímero. Necesitas más temperatura, necesitas más tiempo pues, tiempo de mantenimiento, digamos, o tiempo de, ¿cómo le llaman? Sí, tiempo de mantenimiento, vamos a llamarle, de ese polímero a esa temperatura en específico. No es lo mismo, a lo mejor que mantengas un material, un polímero a 200 grados, por ejemplo, 200 grados Celsius, durante una hora, que el material necesita a lo mejor 2 horas o 3 horas para que pueda tener un estado viscoso. Buen procesamiento pues se refiere a la característica de que el material tenga una baja temperatura de fusión, 100 grados Celsius, por ejemplo, 110 grados Celsius. En el caso del poliestireno, polietileno y polipropileno, más o menos andan cercanos, alrededor de los 100, entre 100 y 110 grados Celsius más o menos. Entonces, tienes un menor requerimiento energético para una maquinaria, por ejemplo. Y aparte, como rápidamente pues este material va a llegar a un estado viscoso, necesitas una menor fuerza aplicada para que tú puedas inyectarlo o puedas extruirlo. Y ese buen procesamiento pues va de la mano con la reciclabilidad. La reciclabilidad pues es prácticamente volver a procesar ese material o ese polímero. Procesamiento y reciclabilidad pues van prácticamente de la mano. Si tienes un buen procesamiento en el material que te implique baja temperatura y una menor carga aplicada, vas a tener la posibilidad de generar o de procesar ese material tantas veces tú lo requieras. Ahora, generalmente, ya en la cuestión de reciclabilidad, partimos de material que ya tuvo un uso en alguna ocasión. A pesar de que bueno, imagínate por ejemplo las botellas de PET, las botellas de Coca-Cola, por ejemplo, pues ya tuvieron un primer procesamiento, se generó una botella a partir de una técnica de soplado del plástico. Pues bueno, ya tuvo un uso, ya se utilizó para almacenaje de Coca-Cola, por ejemplo. Se tira, se va a la basura, se contamina todo ese plástico. Si tú quieres volver a procesar o quieres reciclar ese PET, necesitas cortarlo primero, necesitas triturarlo, te quedan unas pequeñas hojuelas de este PET, pero está pues contaminado, tiene que ir a un baño de descontaminación, de quitar toda la pintura utilizada para los logotipos, por ejemplo, y debido a eso ya no es, a pesar de que se lava bien, ya no es común que esa botella pues sea utilizada para una aplicación alimenticia. A lo mejor lo utilizas para algo más que no tenga que ver a lo mejor con alimentos. Ahora, también el hecho de que tú tengas que calentar ese polímero, en algún momento pues las cadenas poliméricas se van degradando por el efecto de la temperatura. No es lo mismo que tú tengas pues una botella de PET, a lo mejor procesada la primera vez, que después ya hayas hecho un reciclaje de, no sé, a lo mejor de 10 veces, por ejemplo. Ya no vas a tener las mismas características de ese polímero porque tú ya no estás sintetizando el polímero nuevamente, solamente lo estás fundiendo.
ya está sintetizado, solamente las cadenas ya en un estado fundido tienen una mayor movilidad, pero ya están conformadas. Entonces, cada vez que se recicla, se procesa, bueno, se eleva la temperatura, se procesa, ya las cadenas tienen un cierto grado de degradación. Por eso se dice que una buena reciclabilidad es que pues, tú lo puedes procesar a lo mejor 3, 4, 5 veces y el material va a tener la capacidad de mantener las propiedades originales del primer procesamiento o de la primera síntesis. A eso se refiere con buena reciclabilidad y buen procesamiento. Gracias. De nada. ¿Puedo cambiar, jóvenes? Profe. Dime. También le quería preguntar qué significa el numerito dentro del triángulo donde está el poliestireno en la imagen. Ok, es una clasificación. Bueno, adelantándonos a lo que menciona su compañera, ese numerito representa una clasificación, representa un código para saber de qué tipo de polímero pues está construido o conformado pues un envase, por ejemplo. Bueno, aprovechando ya la pregunta, el número 1 siempre es utilizado para el polietileno teraftalato, para el PET. De nombre común, o de nombre, pues sí, de nombre común, nosotros lo llamamos PET, pero ya de acuerdo a una clasificación pues de la IUPAC, su nombre o su identificación es PT. Ese sería como el nombre oficial, vamos a llamarlo. El número 2 es utilizado para el polietileno de alta densidad. Tiene su código de identificación número 2 y pues las siglas oficiales del polietileno de alta densidad es HDPE. Generalmente pues es utilizado por sus siglas en inglés. El número 3 es utilizado para el policloruro de vinilo, que es el PVC que nosotros conocemos. Y bueno, su identificación oficial pues es simplemente V. Código de identificación, el número 3. Polietileno de baja densidad es su clasificación o su código es el número 4 y sus siglas de identificación son LDPE, polietileno de baja densidad. El polipropileno tiene un código de identificación número 5 y tenemos sus siglas de identificación es PP, simplemente. Poliestireno tiene un código de identificación número 6 y sus siglas de identificación son PS, simplemente. Son los más comunes, son ahorita los que hemos estado viendo. No viene, por ejemplo, aquí el policarbonato. No viene una designación, por ejemplo, de un poliéster en específico o nylon. Todos los demás polímeros, todas las demás familias que no están dentro de la clasificación del número 1 al número 6, pues simplemente los vamos a designar con el número 7 de clasificación. Son otros polímeros, cualquier otro polímero. Por ejemplo, el policarbonato, el polimetilmetacrilato, pues entraría dentro de la clasificación número 7. Es menos común, por eso todos los demás se clasifican en el número 7. Del número 1 al número 6, pues son los polímeros de mayor utilidad pues en la vida cotidiana y a nivel industrial. Siendo el número 1 el de mayor utilización, en este caso el PET. Eso significa ese numerito, es simplemente identificación. No sé si tienen por ahí, pues en la tarde, algo a la mano que sea hecho de plástico, alguna botella. No todos las tienen, pero si en algún momento llegan a observar que tiene ese pequeño numerito.
y ustedes ya van a saber a qué tipo de polímero o con qué tipo de polímero fue fabricado. Gracias. De nada. ¿Quieren copiar la tablita? Aprovechando. Sí, profe, denos un minuto, por favor. Muy bien, claro que sí. Creo que antes era más común que vinieran esas clasificaciones. Yo recuerdo hace algunos años haber visto botellas de plástico, bueno, de polímero, que tenían esa designación, pero ahora parece que no es tan común. Si ustedes se fijan de esta lista, prácticamente todos conforman polímeros de una estructura sencilla. El poliestireno, acabamos de verlo hace un momento, pues es una estructura sencilla, es similar a la del polietileno, solamente que con un grupo colgante que es un anillo aromático. El polipropileno, igual, similar al polietileno, solamente que tiene un grupo metil, un grupo colgante metil. El polietileno de baja densidad, pues simplemente es la estructura más sencilla. Polietileno de alta densidad es el mismo monómero, la estructura más sencilla, solamente recordando que cambia el grado de polimerización. El policloruro de vinilo eh, también tiene una estructura sencilla y similar a la del polietileno. Y se los voy a poner aquí de una vez, simplemente para indicarles la idea que ahorita les estaba comentando. CH2, CH, y vamos a tener aquí un cloro. Esta es la estructura del PVC. También es una estructura sencilla, solamente que ya tenemos un elemento colgante, que en este caso pues es un elemento halogenado, es el cloro. Ese es el monómero del PVC, pues es una estructura sencilla también. Solamente el PET es el único de estos que tiene una estructura más compleja. Tiene por ahí un grupo éster, tiene un anillo aromático y tiene por ahí una pequeña cadena de CH2-CH2. Es más complejo en comparación por las demás, pero esa complejidad o esa combinación de éster, anillo aromático en la cadena principal, no como grupo colgante, más un CH2-CH2, brinda al material tanto la combinación de propiedades de buena resistencia y buena procesabilidad, buena elongación. Estos que palomé aquí en color rojo son los más polímeros más sencillos o de estructura más sencilla. Y son los más utilizados debido a que tienen buena procesabilidad. Recuerden, monómero más complicado, más, más pesado, más rígido, más denso, peso molecular más grande, por lo tanto necesitaré una temperatura mayor para procesamiento. Monómero más sencillo, menor peso molecular, sí, a lo mejor menor resistencia, pero mayor elongación, mayor plasticidad, mayor procesabilidad. De ahí que los monómeros que tienen una estructura más sencilla son los más utilizados a nivel industrial. Me dicen cuándo pueda cambiar.
Ya, profe. Ok, muy bien. Vamos a las diapositivas anteriores. Bien, nos quedamos aquí en el poliestireno. Otro compuesto también común, bueno, no venía en la lista, bueno, de esos que les he presentado, tanto el policarbonato y el poliuretano no vienen como tal en la lista. También el poliéster, bueno, el poliéster es la familia, pero de ahí viene derivado el PET. El PET pues sí viene en la lista por ser el polímero más utilizado. En el caso de los poliuretanos, estos materiales principalmente ya conforman un material, puede ser una resina, puede ser un material termofijo, puede ser también en algún momento pues un material termoplástico. Puede, dependiendo de su síntesis y de su procesamiento, podemos configurarlo como termoplástico o como un termorrígido. Pues es utilizado en esas espumas, como se observa aquí en la figura, por ejemplo, que es como una especie de revestimiento, es espuma de poliuretano. En algunos casos, pues para protección, por ejemplo, por ejemplo, ahí están, parece que están protegiendo ahí o están poniendo una capa de poliuretano a esas estructuras de madera. En algunos casos el poliuretano pues es utilizado para reducir la acústica de un cuarto, por ejemplo. Se reviste la pared con poliuretano para evitar pues ruidos exteriores y también que los ruidos interiores salgan hacia el exterior. Las esponjas que utilizamos en algunos casos pues como protección, no sé si han visto cuando piden por ahí algún paquete, o bueno, piden paquetería en general, vienen algunas pequeñas espumitas ahí cuando compran su televisión o algún dispositivo electrónico, eh, son de poliuretano y pues bueno, es también un material que es expandido. Podemos tener, por ejemplo, poliuretano también en diferentes formas, por ejemplo, como adhesivo, como recubrimiento, como esponja. eh, pero bueno, los que vemos aquí en la figura, como una esponja, es un caso similar al poliestireno, que pues se agrega un aditivo para que genere esa pequeña reacción de liberación de gas y haga la estructura pues de forma porosa. Es utilizado principalmente como pegamento y como recubrimiento de forma general. Puede ser un aislante térmico y también pues un aislante acústico de buena calidad. Ahora, este poliuretano deriva su nombre, al igual que los poliésteres o los policarbonatos, debido al compuesto que está enlazado en la cadena principal del monómero. En este caso, pues el monómero está representado por toda esta estructura, el monómero de poliuretano, pero hay que observar que en la estructura interna tenemos aquí pues a este compuesto uretano. De ahí deriva el nombre de este poliuretano. Pues es un material, depende del procesamiento, porque como les había mencionado, se puede hacer también una resina de poliuretano. Incluso estos revestimientos que se agregan como espuma, en algún momento se empiezan a volver rígidos ya después del procesamiento. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un termorrígido. Puede tener de forma general pues una alta resistencia. Dependiendo si es termoplástico o termorrígido, que haya o exista la posibilidad de generar un entrecruzamiento en su cadena principal,
pues también va a ser la capacidad de procesamiento de este poliuretano. Es utilizado como adhesivo. Es una de sus principales aplicaciones, como esponja, como recubrimiento, o también puede ser utilizado como un adhesivo. De hecho, en la industria automotriz, en algunos casos, para pegar algunos, los cristales de los automóviles, pues a la estructura o a las gomas que van en el parabrisas, por ejemplo, o en el medallón del automóvil, en algunas ocasiones es utilizado poliuretano, pero ya en forma de adhesivo. Es una estructura compleja en comparación con los otros polímeros que hemos visto. Al tener nuevamente una estructura compleja, pues vamos a tener un mayor peso molecular. Es, por ejemplo, más pesado que una estructura de polietileno. CH2 del polietileno, pues es más ligera, es menos pesada que en comparación con este monómero, va a tener un mayor peso molecular. Y vamos al mismo caso, a la misma relación de ideas, mayor peso molecular, mayor rigidez, menor flexibilidad. Profe, Sí, dime. este no sería como, bueno, un ejemplo de este material no es como las que se utilizan, las barras que se utilizan como cuando aprendes a nadar, que te ayudan para flotar. Esas no es como un poliuretano. Las barras que te ayudan a flotar, no las, ¿cómo son? ¿O cómo Pues se son así llaman? unas barritas. Es que no sé cómo se llaman en sí, pero son pues unas barras que así te apoyan cuando estás aprendiendo a nadar y tienen así como las características que dice de esto. No me suenan. Son las que te pones en los brazos para que no te... No, ¿verdad? Tienen forma de tubo, profe, y unas maquinitas con las que se avientan agua también están hechas de eso. Sí, están así, pues es como un tubo, pues están huecas. Sí, profe, es como un popote muy grande. Híjole, no me viene a la mente esa imagen. Otro ejemplo, cuando van al gimnasio, por ejemplo, ven que las asideras de algunos equipos tienen ahí pues una pequeña esponja para tener un mejor agarre y bueno, también para tener pues una buena sujeción del equipo. Generalmente en ese tipo de aparatos viene ahí con esa esponjita pues es poliuretano. Ahí le mandé al chat. A ver, déjame verlo, déjame revisarlo. Será porque casi no nado, ¿verdad? Ah, ok, sí. Sí, de hecho es lo mismo que les comentaba, este tipo de mangueritas, como popote mencionaban, pues también son utilizadas para las asideras de algunos aparatos de gimnasio, por ejemplo. Sí, es poliuretano, exactamente. Profe, Sí, dime. ¿qué es lo que le da la característica al poliuretano? De que cuando, por ejemplo, lo aplicas, se ensancha.
Ahí yo creo que tiene que ver un tema más de diferencia de presión, porque al momento que tú lo aplicas ya de un tubo, por ejemplo, pues está a lo mejor ese tubo, ese dispositivo ya está comprimido, ¿no? Al momento de que tú lo aplicas, pues a lo mejor ya tienes una presión, bueno, la presión atmosférica, pero es menor a la del tubo y pues ya el material tiene la capacidad de expandirse. No es como tal que se genere una reacción al momento de que lo apliques. Gracias, profe. De nada. Me dicen, bueno, son 12:55. Vamos a dejarle aquí por hoy. Si no tienen alguna otra duda o comentario, nos vemos el día lunes. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Cuídense, Buen fin de descansen. Gracias, Buena profe. semana. Dale, profe, gracias. Bonito fin. Buen fin de semana a todos. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós, nos vemos. Que esté Cuídense. bien. Gracias. Igualmente, gracias. Muchas gracias.